Seguís aquí en Radio Click en el programa Café Descubre, el programa de divulgación científica de la Universidad de las Américas. Hoy están con nosotros en el estudio Sebastián Ramírez, Nicole Spink y Camila Suárez. ¿Qué tal, chicos? Hola Esteban, gracias por invitarnos. Hola Esteban, un gusto estar aquí. Hola Esteban, mucho gusto. Bueno, vosotros sois estudiantes de medicina que además estáis haciendo divulgación y habéis hecho una entrada en el blog Bacterias a tu ciencia sobre que 1 de cada 6 cánceres está causado por bacterias. O sea, esto es algo que no sabíamos y por lo tanto, vamos a ver, Camila, si sabemos que hay bacterias, ¿podemos eliminar también el cáncer? Claro, Esteban, obviamente hay muchas técnicas y nuevas técnicas que existen para la eliminación del cáncer, solo que antes no las sabíamos porque siempre nos basábamos en las técnicas convencionales como es la radioterapia, la quimioterapia, incluso procesos invasivos como las cirugías. El problema está en que antes las personas creían que el cáncer era una enfermedad como viral, como una gripe, incluso como una varicela, que pensaban que cuando tú estabas cerca de la persona que poseía cáncer te podías contagiar, y es por eso que las personas se alejaban de aquellas personas que poseían cáncer. Lo que no sabían ellos es que el cáncer estaba en sí, en su superficie, o sea, en sí mismos, en lo que tú te puedes tocar, porque el cáncer a veces es causado por las bacterias, y el 90% de nuestro cuerpo está recubierto por bacterias, e incluso hay bacterias que están en nuestro interior. Claro. Y las bacterias que están en nuestro interior nos pueden causar cáncer, y esas son las pequeñas asesinas que no nos fijamos, que nadie se imaginaba eso antes. Entonces, gracias a las investigaciones que se han realizado a través de esto, porque este es un tema muy grave, ya que el cáncer es una enfermedad terminal. Sí, porque o te mueres de cáncer o te mueres de ataque al corazón cuando eres mayor. Exactamente. Entonces, los científicos preocupados por esto han realizado varias investigaciones y encontraron por fin la culpable, que es un pequeño ser, y es una bacteria, y es algo muy chistoso, ya que nosotros nunca nos imaginamos y nos escondíamos de personas que tenían cáncer, lo cual es absurdo. Porque nosotros hasta ahora sabíamos que el cáncer obviamente no es una enfermedad epidémica, es decir, no se puede contagiar, pero claro, lo que tú estás diciendo es que si hay bacterias que te pueden producir cáncer, lo que no queremos es que esas bacterias pasen de una persona a otra y sean origen de futuros cánceres, ¿no? Ajá, exactamente. Pero lo que yo decía es que las personas antes pensaban que era como una enfermedad viral, entonces se alejaban de las personas que poseían cáncer. Pero ahora lo que se dan cuenta que las bacterias son las causantes de esta enfermedad terminal. Bueno, en 1 de cada 6 casos, ¿no? Ajá. Y entonces, Nicole, vamos a ver, ¿por qué hace unos años no pensábamos en las bacterias y sin embargo ahora cada vez aparecen más pruebas de que las bacterias son causa del cáncer? ¿Qué es lo que ha pasado entre antes y ahora? En efecto, Esteban, antes se creía que, por ejemplo, la Helicobacter... Pero vamos a ver, ¿por qué antes no se sospechaba de la Helicobacter y ahora sí? ¿Es que ha habido una nueva técnica? Porque no existían los medios. La nueva técnica innovadora es la secuenciación masiva del ADN. Se puede leer todo el ADN y así se identifica fácilmente y rápidamente cuál bacteria estamos tratando y qué cáncer vamos a afectar. Cuéntanos eso, lo de la secuenciación masiva, ¿esto tiene que ver con lo del proyecto Genoma Humano o algo así? La secuenciación masiva tiene que ver con leer el genoma de una bacteria e identificarla con qué tipo de bacteria es. Está en una base de datos, todos los genomas de las bacterias, y así podemos identificar qué tipo de bacteria estamos tratando y a qué cáncer nos vamos a enfrentar. O sea que esto, yo había escuchado hace tiempo que en el año 2000 se había hecho la secuenciación del genoma humano y había sido muy caro, ¿no? Pero sí. hoy en día creo que eso se ha abaratado, ¿no? Y esto es muy bueno porque las empresas están invirtiendo demasiado dinero en esto y por esto es que va a haber una evolución mayor de esta técnica. O sea, un poco lo que ha pasado con los teléfonos móviles, ¿no? Que eran muy caros al principio y ahora todo el mundo tiene uno, ¿no? Uh-huh. Las empresas están invirtiendo totalmente en esta técnica porque es muy precisa y entonces, gracias a esa técnica, ahora podemos ver bacterias que antes no veíamos, que estaban fuera de nuestro alcance. Exactamente. ¿Y qué bacterias son entonces las que causan cáncer? ¿Cuáles han visto que son responsables de originar cánceres? Tenemos diferentes tipos de bacterias. Podemos encontrar la Helicobacter pylori relacionada con el cáncer de estómago. Y esto no se podía creer porque era un medio ácido. ¿Quién diría que habría una bacteria? Claro, en el estómago ácido que pudiera vivir una bacteria. Está la clamidia. La clamidia causa cáncer cervical.
Y además también bueno, la te fusobacteria. estás muriendo de risa hablando de bacterias y cánceres. Desde luego, como divulgadora científica, eres una maravilla. O sea, si realmente eres capaz de transmitir esta felicidad, pues estamos todos en una onda tremenda. Entonces, decías, Helicobacter, clamidia y ¿alguna más? La fusobacteria, que también causa cáncer de colon y anal. Y recto. Y recto. Muy bien. O sea que tenemos ya 3 bacterias responsables, y estas bacterias se ha sabido que son responsables de estos cánceres porque se han encontrado siempre en aquellos pacientes que tienen cáncer, ¿no? Gracias a esta técnica de secuenciación masiva. O sea, si tú, por ejemplo, no tienes cáncer, esas bacterias no están, ¿o cómo es la cosa? No, están extremadamente relacionadas, pero ya. no es necesario que se encuentren en todos los casos. Por eso dice 1 de cada 6 bacterias. O sea, tú ves un cáncer y normalmente esa está ahí, y cuando no hay cáncer normalmente falta, ¿no? La bacteria, ¿no? O sea, hay veces en las que en sí, o sea, puede ser el desencadenante de aquel cáncer, pero hay veces que puede ser desencadenante por exceso de producción de células. Por ejemplo, hay algo muy interesante que se encontró en el Fusum Bacterium, que estas, cuando se extirparon los tumores que se encontraban en el colon, incluso en el recto, le hicieron, como dijo Nicole, el recuento del ADN, y ahí encontraron el ADN de la Fusum Bacterium. Entonces, por eso, la técnica innovadora que habló mi amiga es muy interesante, ya que si es que esto se hubiera detectado antes, pudo haber sido que esa persona se podría haber curado de aquel cáncer mediante el ADN. Claro, es decir, lo que hace esta técnica es ver que esa persona, esa bacteria, ese man, está siempre donde hay conflictos. Es como si tú vieras, por ejemplo, en la ficha policial, vieras todos los crímenes de Quito, y siempre hay unos tipos que siempre están allí. Entonces sospechas que es una banda, ¿no? Es por eso que son como unas pequeñas asesinas, y son silenciosas, ya que como son minúsculas, si es que los científicos no se hubieran percatado de estas pequeñitas, de estos pequeños invasores que están en nuestro cuerpo, capaz no hubiéramos sabido todo lo que te estamos contando, Esteban. Claro, de hecho, por ejemplo, el Helicobacter pylori es una bacteria que, como decía Nicole, no se sospechaba que estuviera en el estómago, ¿no? O sea, porque era ácido, y sin embargo se descubrió recientemente, hace 30 años, ¿no? Creo que fue así. Sebastián, entonces, esta Helicobacter pylori, ¿cómo causa cáncer? Bueno, Esteban, el Helicobacter pylori es una de las bacterias que están presentes en el cáncer del estómago. Pero, ¿cómo sabemos esto? Lo supimos, como ya mencionó mi compañera, gracias al recuento de ADN que se vio en los tumores que habían en el estómago. Y siempre estaba el ADN del Helicobacter pylori. Sí, generalmente. Como si fueran las huellas digitales del asesino. Sí, como ¿no? si es que fuera el principio de este cáncer. También podemos nombrar que el Helicobacter pylori no siempre va a ser malo, ya que también se lo puede encontrar, no necesariamente, pero también se lo puede encontrar en el estómago, en partes del estómago, en la mucosa de las paredes del estómago. Estos van a estar para no causar un cáncer, sino para proteger las paredes del líquido ácido, ¿no? O sea, que nos encontramos ante un problema complejo, ¿no? Que hay una ecología, ¿no? Que tenemos que entender. Por supuesto, porque si es que hay exceso de esta bacteria, podría ser un indicio de cáncer de estómago. Entonces, Camila, ¿cómo puede la medicina actual, por ejemplo, eliminar el Helicobacter del estómago para prevenir este cáncer? Claro, como lo dijo mi compañero Esteban, esta bacteria es como una despiadada, ya que en sí nos causa úlceras, nos puede causar gastritis, que poco después va a desencadenar un cáncer estomacal. Y lo peor de esto es que nos quita uno de los placeres de la vida, que es comer. Entonces, sí. Es terrorífico. Imagino una vida sin comer, sin aquellos pasteles. No. Mi padre, que era muy goloso, tuvo cáncer tuvo una gastritis por culpa del Helicobacter. Entonces, en aquel momento no se sabía que era una bacteria, no se sabía cómo tratarla. Lo que hicieron fue cortarle el estómago, le dejaron un estómago muy pequeñito y tuvo que comer durante muchos años una papilla. Y mi padre, que era entonces esto es desastroso. Entonces, hay 3 medicamentos principales los cuales se encargan de la eliminación casi eficaz de esta pequeña asesina. Estos son la amoxicilina, la tetraciclina, el omeprazol y también las sales de bismuto. El problema es que esta bacteria es más resistente en ciertas personas y en otras personas no es tan resistente, y es por eso que su eliminación es más fácil. Vamos a ver, has dicho 2 antibióticos que matan a la bacteria,
omeprazol, que es para evitar el ácido, y lo otro, las sales de bismuto, ¿qué hacen? Estas ayudan a que el estómago se recubra más de moco y las puedan eliminar. Y se pueden eliminar. Pero hay algunas personas que tienen bacterias que son resistentes, más a los antibióticos. Ajá, que son más resistentes. Y esto se causa porque este tratamiento va de 7 a 14 días dependiendo de la persona. Y también depende de la producción de moco estomacal que tenga la persona. El problema radica en que las personas están acostumbradas a tomarse solo los medicamentos hasta el punto que se sientan mejor. Claro. Entonces, cuando se sienten mejor, ellos dejan de tomar el medicamento, por lo tanto, dejan que la bacteria siga creciendo y se vuelva resistente. Ajá, esta bacteria se vuelve resistente y sigue produciendo más bacterias resistentes ya que sus antecesores eran resistentes. Entonces, cuando se trata de eliminar otra vez esta bacteria, va a ser mucho más difícil y el tratamiento va a dar mucho más, e incluso va a ser un poco más doloroso porque pueden haber úlceras. Y claro, estos medicamentos son fuertes y te afectan. O sea que una de las cosas que estáis haciendo vosotros aquí es reclamando que la gente no vaya a la farmacia y se automedique y que se fíe del criterio médico a la hora de tratar una enfermedad. Claro, o sea, las personas toman, en sí no toman el criterio médico, porque si es que tomaran el criterio médico no pasaría lo que está sucediendo con la resistencia de esto. Entonces, ellos se toman el criterio hacia ellos piensan que son los médicos y por lo tanto ellos dicen solo hasta este punto voy a tomar los medicamentos y hasta aquí voy a estar mejor, lo cual está súper mal porque vuelven más resistente la bacteria. Claro, un poco también lo que ha pasado, por ejemplo, con el terremoto que ha sufrido Ecuador recientemente. Es decir, se ha visto ahora que muchas de las casas que han caído estaban mal construidas. Es decir, gente que había construido la casa sin la supervisión de un arquitecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a la hora de enfrentarnos con una enfermedad, contamos con el consejo de un médico, vamos a saber qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que hacer para que la enfermedad realmente se cure, ¿no? Obviamente, pero como tú lo dices, ahora depende de las personas. Si es que las personas quieren tomar el criterio médico, está bien, porque de esa manera te vas a curar. Pero si no lo quieres, va a pasar lo mismo que pasó en Pedernales. Todo se va a caer y tú vas a verte afectado por eso. Claro, por eso queremos importante que alumnos de medicina vengan y recuerden la importancia del conocimiento, la importancia de poder echar mano de lo que vosotros estáis aprendiendo en la carrera y que posteriormente aplicaréis cuando seáis profesionales de la medicina. Nicole, además del Helicobacter pylori, hay otra pequeña asesina, clamidia, ¿no? Sí, la clamidia. ¿Qué sabíamos de la clamidia? De la clamidia podíamos saber que causaba una infección genital y que era transmitida. O sea, es una enfermedad, una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Lo que no sabíamos es que estaba relacionada esta bacteria con el cáncer cervical y es muy importante. ¿Cáncer cervical en mujeres, en hombres? En mujeres, eso es muy importante porque, como dice mi compañera, es una asesina silenciosa. No muestra síntomas y por tanto, sin las tecnologías que tenemos ahora, como son la secuenciación masiva del ADN, no podríamos saber lo importante que es. Porque no tiene síntomas y... No tiene síntomas, o sea no que tú síntomas. Puedes tener sexo, en el caso de una mujer, con un man por la noche, infectarte con clamidia. No es como gonorrea, como sífilis, que sí vas a ver, por ejemplo, un chancro, un goteo, lo que sea. No lo vas a ver, pero... Pero existe. La tienes y con el tiempo te va a producir un cáncer. También es importante que en el tratamiento se busque a las personas que fueron sexualmente... sus parejas sexuales para poder identificar qué personas pudieron haber contraído la bacteria clamidia. Y hacer un rastreo para que esa bacteria no siga saltando de una persona a otra, ¿no? Exactamente. Esta bacteria entonces también se ha encontrado cuando los tumores estos de la cervix, de tumores supongo que en el aparato reproductor femenino, y siempre que había un tumor estaba esa bacteria ahí, ¿no? La huella del asesino. La huella del asesino, que ahora tenemos ya las herramientas para verlo. Y luego nos quedaba Fusobacterium, una bacteria que puede producir cáncer de colon. Sebastián. Por supuesto, la Fusobacterium, al igual que las otras dos, es una bacteria silenciosa, una enfermedad silenciosa, ya que también se va a dar por el contagio vía sexual. O sea, en caso, por ejemplo, de gente que practique sexo anal. Ajá, porque esta sin protección, claro. Claro, sin protección. Siempre y cuando utilicen protección no tienen el riesgo de tener esto, pero igual la bacteria va a seguir ahí en el recto y en el ano.
Aparte de esto, el cáncer de ano y recto es la segunda causa de muerte mundial por cáncer. Por cáncer. Ajá, y también hay... Pero esto también se puede tratar con medicamentos, claro, o sea, que en su etapa inicial. Con medicamentos como los que ya tenemos, como los antibióticos. Con los que puede conseguir en la farmacia, pero siempre y cuando con la receta médica, ya que si es que no se sigue al pie de la letra la receta que el médico le da, no va a poder erradicar eficazmente a esta bacteria. Claro, porque eso es una de las cosas que, por ejemplo, mucha gente desconoce, y desde aquí, desde este programa de divulgación científica, tratamos de recordar. Usted a lo mejor ve a un médico joven y no sospecha que realmente ese médico, cuando le da un consejo, es porque tiene toda una información de muchos laboratorios de investigación que están haciendo pruebas para que, si ese médico dice: este es el antibiótico que tiene que tomar y no otro, y tiene que tomarlo durante tantos días, no es porque ese se lo haya inventado él, sino porque ese médico tiene una información de mucha gente que está trabajando. Es como la punta del iceberg del conocimiento médico. Por supuesto. Entonces, a mí me agrada mucho porque vosotros ahora, como estudiantes de medicina ecuatorianos, vosotros vais a poder hacer otro tipo de medicina, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo que nosotros queremos llegar, el punto que nosotros queremos llegar es que las personas tomen conciencia de que si es que no se toman todo el tratamiento, las más afectadas van a ser ellas. Y en caso de que tengan estas bacterias pueden causarles cáncer. Y tenemos que saber que para el cáncer se lo puede erradicar poco a poco, pero para esto las personas van a tener que sufrir mucho. Y esto solo es porque no llevaron el tratamiento como el médico se lo recomendó, lo no cual están es haciendo las cosas adecuadamente. Ajá, exactamente. Bueno, tenemos también una lección que aprender del terremoto que ha sufrido Ecuador. Es decir, el terremoto ha sido bastante más grave que el de Haití, pero ha habido bastante menos muertes. En Haití han muerto, creo que 150.000 personas del terremoto, y aquí pues ha llegado a 1.000. Es decir, el impacto ha sido menos porque como sociedad somos una sociedad que hemos aprendido y estamos desarrollando. Incluso técnicas. podemos hacer una comparación súper chévere que podría decir que, o sea, en sí el pueblo ecuatoriano se unió para poder ayudar a las personas de Pedernales. Entonces podemos asociar eso que la persona en sí toma conciencia y se une junto al médico para en sí tomar conciencia sobre su estado físico y poder así curarse y erradicar totalmente estas bacterias. Es Bravo. algo que queremos enseñar, Esteban, porque es muy importante saber esto de las bacterias y saber que hay que tomar todos los antibióticos. Es una cultura muy arraigada en Ecuador que no me tomo todos los antibióticos porque es químico y los químicos me hacen mal, pero es importante que las personas sepan que los días que se dan no es para vender más antibióticos y que tener más dinero. Es importante que las personas sepan que estos antibióticos se dan para que la bacteria pueda ser retirada en su totalidad. Fantástico. Y además de lo que dijo mi compañera, también se puede nombrar que si es que no se toma todos estos medicamentos y se llegara a tener cáncer, el dinero que uno va a gastar va a ser mucho mayor al que vamos a gastar al principio. Entonces sí. También tenemos que tener eso en mente. Claro, es decir, muchas de las casas que se cayeron en Pedernales eran casas de migrantes que mandaron el dinero con todo el cariño del mundo, pero al no hacerlas bien, al final ese dinero sirvió para que fuera una trampa para sus propias familias. Exacto. Por supuesto. Con lo cual, la verdad, estoy muy contento de que hayáis estado aquí. Me parece súper positivo el mensaje que habéis mandado para la población ecuatoriana. Y por favor, Sebastián, Nicole, Camila, estáis invitados a volver a estar aquí. Sois unos tremendos divulgadores. Muchísimas gracias. 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 El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. Click Radio presentó una nueva edición de Café Descubre, el programa de divulgación científica de la Universidad de las Américas. Nos escuchas en clickradio.udla.edu.es. Un programa dedicado a la divulgación de la ciencia. Café Descubre.